Medellín, 1978. Mientras la mayoría de los mortales se rompía el lomo en las fábricas textiles o en los cafetales por unos pesos que no alcanzaban para nada, Fabio Ochoa Vázquez acariciaba las crines de un caballo que valía más que todo un barrio obrero junto. No era un matón de esquina, ni un desesperado con hambre en el estómago. Era un príncipe de la alta sociedad paisa que miraba el horizonte y no veía montañas, sino una autopista de oro blanco que conectaba las nubes de Colombia con las narices de la Florida. Él no necesitaba empuñar un fierro para hacerse respetar, solo necesitaba su apellido, su encanto de serpiente y una visión logística que haría palidecer a los gerentes de las multinacionales más grandes del mundo. Esa tarde, montado en su bestia favorita, Fabio decidió que criar ganado era demasiado lento para el ritmo de su ambición. Y el mundo empezó a contener la respiración. Si quieres entender cómo un niño rico convirtió un negocio sucio en una corporación intocable y puso de rodillas al tío Sam sin disparar una sola bala al principio, suscríbete al canal ahora mismo, dale a la campanita y comenta plata o plomo para que el algoritmo no nos mande a dormir. La historia no siempre se escribe con sangre en las aceras. A veces, se escribe con tinta de pluma fuente sobre manteles de lino blanco en los restaurantes más exclusivos de Medellín. Fabio Ochoa Vázquez, el Benjamín de la dinastía, nació en lo que llamamos Cuna de Oro. Su padre, el viejo Fabio, era una leyenda respetable, un hombre de caballos, de fincas, de tradición. Los Ochoa no eran nadies. Tenían apellido, temían abolengo. Y tenían esa arrogancia natural de quienes nunca han tenido que preocuparse por la cuenta de la luz. Pero Fabio, el joven Fabio, tenía un defecto imperdonable para un hombre de su clase: el aburrimiento. La vida de hacendado, con sus vacas lecheras y sus caballos de paso fino, le parecía terriblemente monótona. El dinero entraba, sí, pero entraba a paso de tortuga. Y Fabio quería correr, quería volar. A finales de los 70, Medellín empezaba a oler diferente. Ya no olía solo a arepas y café. Se empezaba a sentir un aroma químico, picante, peligroso. Los rumores en los clubes sociales hablaban de la bonanza, de unos tipos rústicos que volvían del norte con maletas llenas de billetes verdes, comprando casas al contado y camionetas del año. Fabio observaba, callado, analítico, mientras bebía su whisky importado. Él no era como esos nuevos ricos vulgares. Él tenía clase. Y pensó, si estos ignorantes pueden coronar la vuelta, ¿qué no podríamos hacer nosotros, que tenemos cerebro y contactos? Fue así como la oveja negra de la familia convenció a sus hermanos mayores, Jorge Luis y Juan David, de diversificar el portafolio familiar. No dejarían los caballos, claro que no. Los caballos eran la fachada perfecta, la pasión legítima, pero detrás de las caballerizas empezarían a gestionar una logística invisible. Fabio entendió antes que nadie que el problema de la mercancía no era producirla. Cualquier campesino en la selva podía cocinar la pasta. El verdadero arte, el verdadero negocio estaba en el transporte, en hacer que la nieve llegara a las fiestas de Miami sin derretirse por el camino. Fabio viajó a Florida. No llegó pateando puertas ni amenazando a los locales. Llegó como lo que era, un empresario. Se movía por Coral Gables y Key Biscayne con la soltura de un diplomático. Estableció contactos, estrechó manos suaves y firmes y empezó a tejer una red de distribución que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Mientras otros colegas se mataban por una esquina en Queens, Fabio estaba diseñando rutas aéreas, comprando conciencias en las aduanas y alquilando hangares privados. Para Fabio, aquello no era crimen, era comercio exterior no tradicional. Él no tocaba el polvo, él gestionaba envíos. Él no ordenaba dar piso a nadie en esos primeros años. Él solucionaba ineficiencias del mercado. La leyenda cuenta que en uno de sus primeros viajes grandes, Fabio se sentó en un hotel de lujo en Miami mirando el océano. Un socio americano le entregó un maletín. No era muy grande. Fabio lo abrió. Adentro había más efectivo del que su padre ganaba vendiendo ganado en 5 años. Fabio cerró el maletín.
Sonrió con esa sonrisa de niño travieso que le caracterizaba y pidió una botella de champaña. En ese momento, el alma del caballista se vendió al diablo. Pero el diablo pagaba tan bien que a Fabio no le importó el precio. El negocio creció exponencialmente. La casa de los Ochoa se convirtió en el centro neurálgico de la operación. Mientras su madre rezaba el rosario en la sala, en el despacho de atrás se contaban fajos de billetes con máquinas contadoras, porque hacerlo a mano tomaba demasiado tiempo. Fabio se encargaba de que todo fluyera. Era el cerebro logístico. Si había que comprar una avioneta, Fabio sabía cuál y dónde. Si había que sobornar a un oficial en las Bahamas para que mirara hacia otro lado mientras recargaban combustible, Fabio sabía el precio exacto. Pero el éxito atrae miradas, y en el mundo del AMPA, las miradas suelen venir acompañadas de envidia o de socios peligrosos. Fabio, en su burbuja de aristocracia criminal, creía que podía mantenerse limpio, lejos de la sangre que empezaba a manchar las calles de Colombia. Creía que podía ser un capo de cuello blanco, un fantasma que nadie podía atrapar porque, técnicamente, él nunca se ensuciaba las manos con la materia prima. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor macabro. La ambición de Fabio lo llevó a buscar alianzas, y en Medellín, en esa época, había un nombre que empezaba a sonar más fuerte que el de los Ochoa. Un nombre que no venía de cuna de oro, sino del barro. Un hombre que no tenía la clase de Fabio, pero tenía una ferocidad que haría temblar los cimientos de la República. Fabio, en su afán de expansión, cometió el error, o el acierto, según se mire, de asistir a una reunión en una finca lejana. Allí, entre aguardiente y música de carrilera, conocería a los socios que cambiarían su vida para siempre. No eran empresarios, eran lobos. Pero Fabio, cegado por el brillo de los diamantes y la adrenalina de lo prohibido, pensó que podía domar a los lobos igual que domaba a sus caballos de paso fino. Pobre iluso. A finales de la década, Fabio Ochoa Vázquez ya no era solo el hijo de un criador de caballos. Era una pieza clave en el engranaje que estaba inundando Estados Unidos con toneladas de alegría en polvo. Su nombre empezaba a aparecer en los informes de la DEA, aunque todavía como una sombra, un rumor. El chico de los caballos, le decían algunos informantes. Pero la fiesta apenas comenzaba. La verdadera locura, el verdadero desenfreno de poder y violencia, estaba a la vuelta de la esquina. Fabio había abierto la caja de Pandora, y de ella no salieron esperanzas, sino demonios armados con subfusiles y una sed insaciable de control total. El príncipe estaba a punto de entrar en la corte del rey de la coca, y en esa corte, los errores no se pagaban con dinero, se pagaban con viajes sin retorno. El aire de la hacienda Veracruz no olía a estiércol de vaca. Olía a perfume francés, a cuero nuevo y a la tinta fresca de millones de billetes que no cabían en los bancos. Si creías que el crimen era cosa de callejones oscuros y tipos con cicatrices en la cara, estás muy equivocado. A principios de los 80, el crimen se vestía de gala, bebía whisky de 18 años y se reunía en fincas que parecían pequeños países independientes. Fabio Ochoa Vázquez, con su sonrisa de niño bien y su mente calculadora, ya no jugaba solo. Había entendido que para conquistar el mundo, los lobos solitarios mueren de hambre, pero las manadas gobiernan la selva. Y vaya manada la que estaba a punto de formar. Si quieres entender cómo un grupo de amigos convirtió un negocio ilegal en una empresa que facturaba más que la General Motors, suscríbete ya mismo. Dale like a este video y escribe en los comentarios: El patrón, si crees que la ambición no tiene techo. Corría el año 1981 y el negocio de exportación no tradicional había crecido tanto que se estaba volviendo inmanejable. Había demasiados pilotos independientes, demasiadas rutas improvisadas y demasiada gente queriendo morder el pastel sin pedir permiso. Fabio y sus hermanos, Jorge Luis y Juan David, sabían que necesitaban orden. Los Ochoa eran los reyes de la logística, los diplomáticos del AMPA, los que ponían la cara amable y las conexiones políticas. Pero les faltaba el músculo bruto,
esa fuerza de choque capaz de hacer temblar la tierra si alguien se atrevía a decir no. Fue entonces cuando la historia de Colombia se partió en dos. En una reunión que nadie registró en los libros oficiales, pero que todos recuerdan con escalofríos, se sentaron a la mesa los pesos pesados. Por un lado, la aristocracia criminal de los Ochoa. Por el otro, un hombre bajito, rechoncho, con mirada de tiburón y ambición napoleónica llamado Pablo. Y junto a él, un hombre obsesionado con la cultura mexicana, violento y supersticioso, al que llamaban el mexicano, aunque era tan colombiano como la arepa. Ahí nació lo que el mundo conocería después con un nombre corporativo, pero que ellos simplemente llamaban la compañía o la organización. Fue el matrimonio perfecto entre la clase y la barbarie. Fabio miraba a sus nuevos socios con una mezcla de respeto y cautela. Pablo no tenía los modales de mesa de los Ochoa, pero tenía una visión que asustaba. Quería arrodillar al Estado. Gacha, el mexicano, era la fuerza militar pura. Un hombre que resolvía los problemas cavando agujeros en la tierra. ¿Y los Ochoa? Bueno, los Ochoa eran el cerebro administrativo. Fabio se convirtió en el engranaje clave para el mercado norteamericano. Mientras Pablo se ocupaba de mantener a raya la competencia local y de ablandar a los políticos reacios con su famosa oferta de dos opciones, el metal precioso o el metal letal, Fabio optimizaba las rutas. Se aseguraba de que los pájaros de acero despegaran y aterrizaran sin contratiempos. Bajo su supervisión, el transporte dejó de ser una aventura para convertirse en una línea aérea de facto. Los pilotos tenían seguro, tenían rutas fijas y si se caían, bueno, la familia recibía una pensión. Era el capitalismo salvaje aplicado al mundo de las sombras. Y con la organización llegó la plata, pero no la plata normal. Llegó un tsunami de efectivo. La Hacienda Veracruz, propiedad de los Ochoa en el Caribe colombiano, se convirtió en el epicentro de este nuevo imperio. Aquello no era una finca, era el Versalles del trópico. Fabio, amante de lo exquisito, ayudó a transformar aquel lugar en un paraíso terrenal donde la ley de Colombia se detenía en la puerta de entrada. Imaginen fiestas que duraban semanas. Fabio, siempre el anfitrión perfecto, recibía a congresistas, jefes de policía, actrices de moda y cantantes famosos. Todos sabían de dónde salía el dinero, y a nadie le importaba. El champán corría como agua de manantial. En los establos, los caballos de paso fino más caros del planeta, ejemplares por los que Fabio pagaba sumas obscenas, bailaban para deleite de los invitados embriagados de poder. Se cuenta que el dinero llegaba en tal cantidad que dejaron de contarlo. Simplemente lo pesaban. Fabio, que al principio disfrutaba viendo las montañas de billetes, empezó a tener un problema logístico inverso. ¿Dónde meter tanto papel? Las paredes de las casas se volvieron huecas, los pisos falsos, los jardines escondían caletas, escondites subterráneos, llenas de dólares empacados al vacío. Muchos de esos billetes se pudrieron bajo tierra, comidos por la humedad y los hongos, porque ganaban más rápido de lo que podían gastar o lavar. En esas noches interminables en Veracruz, Fabio se sentía intocable. Veía a los comandantes de la policía local brindar con sus socios. Veía a los políticos aceptar regalos envueltos en bolsas de papel y llegó a la conclusión más peligrosa de todas. Creyó que eran los dueños del país. Creyó que el dinero había comprado su inmunidad eterna. Fabio se paseaba por la finca montando sus caballos favoritos, Terremoto o Tupac Amaru, sintiéndose un centauro moderno. No había sangre en sus manos, se decía a sí mismo. Él era un hombre de negocios, un facilitador de placeres. Si allá arriba, en el norte, los gringos querían fiesta para sus narices, ¿quién era él para negárselo? Él solo satisfacía una demanda. Era la justificación moral del diablo. Pero la arrogancia es una niebla que te impide ver el precipicio. Mientras los Ochoa, Pablo y Gacha brindaban por su éxito, en las sombras de la selva y en las oficinas de Washington, otros ojos observaban. El éxito tan descarado, la ostentación tan vulgar de riqueza inexplicable, estaba generando enemigos poderosos. Y no solo enemigos con placa y ley,
En la selva, grupos armados que vestían de camuflaje y hablaban de revolución miraban con envidia y odio a esos nuevos ricos. Veían en los Ochoa no a unos empresarios, sino a unas vacas gordas listas para ser ordeñadas. Fabio, en su burbuja de cristal y lino, olvidó que en Colombia, si brillas demasiado, atraes a los depredadores. La fiesta estaba en su punto más alto. La música estaba a todo volumen. Las risas resonaban en los corredores de la hacienda. Nadie escuchó los pasos sigilosos que se acercaban. Nadie vio venir el golpe que sacudiría los cimientos de la familia Ochoa y despertaría una bestia que dormiría todo un país con pesadillas de fuego y dinamita. El destino ya había marcado a una víctima. Y no sería un cargamento perdido, ni un piloto arrestado. Sería algo mucho más personal. Algo que le dolería a Fabio más que perder toda su fortuna. El 12 de noviembre de 1981, el destino decidió jugar a la ruleta rusa con la paz de Colombia. Y la bala estaba en la recámara. No fue un cargamento perdido ni una disputa por una ruta en el Caribe lo que desató el infierno. Fue algo mucho más sagrado, más intocable. Marta Nieves, la hermana menor, la luz de los ojos de los hermanos Ochoa, salía de la universidad con sus libros bajo el brazo cuando unos hombres armados, que olían más a selva y a ideología barata que a asfalto, decidieron que ella era el boleto de lotería ganador. Se la llevaron a la fuerza, rompiendo la regla de oro del bajo mundo. La familia es sagrada. En ese preciso instante, los grupos revolucionarios firmaron su propia sentencia, y Fabio Ochoa Vázquez, el caballista, guardó sus espuelas de plata para financiar la cacería humana más brutal que el país había presenciado. Si quieres ver cómo un secuestro unió a los criminales más peligrosos en un solo ejército privado y cambió la historia para siempre, revienta ese botón de suscripción, deja tu like y comenta más si crees que con la familia nadie se mete. Los responsables eran el M-19, un grupo de guerrilleros intelectuales, jóvenes idealistas, o ilusos, según a quien le preguntes, que creían que podían financiar su revolución ordeñando a las vacas gordas de la mafia. Pensaron que los Ochoa, con sus modales suaves y sus manos de manicura, eran débiles. Pensaron que al ver la foto de su hermana en cautiverio y escuchar la cifra del rescate, $12 millones de la época, Fabio y sus hermanos correrían al banco a sacar los billetes temblando de miedo. ¡Qué error tan monumental! No entendieron que no estaban tratando con empresarios asustadizos. Estaban tratando con hombres que ya se creían dioses. La noticia cayó como una bomba en la hacienda Veracruz. La madre lloraba. El padre guardaba un silencio sepulcral. Pero los hermanos ardían. Fabio, Jorge Luis y Juan David se miraron. En sus ojos no había miedo, había una frialdad ártica. Pagar el rescate no era una opción. Pagar significaba debilidad. Si pagaban una vez, tendrían que pagar siempre. Se convertirían en la caja menor de la guerrilla. «No vamos a soltar ni un centavo», dijo Fabio, con esa voz tranquila que daba más miedo que los gritos de Pablo. «Vamos a soltar a los perros». Lo que siguió fue un evento corporativo del crimen. Los Ochoa convocaron a una cumbre de urgencia, pero no invitaron a abogados ni a políticos. Invitaron a la pesada. A la reunión asistieron 223 jefes de diferentes organizaciones, desde los grandes patrones de Medellín hasta los reyes del contrabando de esmeraldas y los duros del valle. En esa reunión, bajo el humo de los cigarros y el aroma del aguardiente, nació un monstruo. Decidieron que el Estado era incompetente para protegerlos, así que crearían su propio Estado, su propia ley, su propio ejército. Cada uno de los presentes aportó una cuota millonaria y puso a disposición a sus mejores hombres, a sus gatilleros más eficientes. Así nació el MAS, Muerte a Secuestradores. No era un grupo de autodefensa cualquiera. Era una máquina de guerra financiada con dólares ilimitados, equipada con tecnología de punta y alimentada por la rabia de los hombres más poderosos del continente.
Fabio, el hombre de la logística, ayudó a organizar la estructura. Si antes coordinaba aviones con nieve, ahora coordinaba escuadrones de la muerte. La respuesta no se hizo esperar. De repente, los cielos de las ciudades colombianas se llenaron de helicópteros que no lanzaban balas, sino miles de panfletos. Papeles que llovían sobre los estadios de fútbol y las plazas de mercado, anunciando la llegada del MAS. El mensaje era claro. Si secuestras a uno de los nuestros, nosotros acabamos con todos los tuyos. Y cumplieron. Vaya si cumplieron. La cacería fue implacable. Los hombres del MAS no tenían reglas de enfrentamiento ni derechos humanos. Empezaron a levantar a cualquiera que tuviera el más mínimo vínculo con el M-19. No solo iban por los combatientes, iban por los enlaces, por los que les daban comida, por los que les alquilaban casas. Las calles amanecían decoradas con cuerpos que portaban carteles. Soy del M-19. Soy secuestrador. Fabio seguía en su hacienda, recibiendo los reportes. Para él, aquello era una operación necesaria, una limpieza. La imagen del aristócrata amable se desvanecía cuando se trataba de su sangre. El M-19, que se creía invencible en la selva, descubrió que en la ciudad, en el asfalto, eran ratones jugando con gatos gigantes. Los guerrilleros empezaron a caer como moscas. Sus estructuras urbanas fueron desmanteladas con una violencia quirúrgica y salvaje. La presión fue insoportable. Los líderes del movimiento revolucionario se dieron cuenta de que habían despertado a una fuerza que no podían controlar. La mafia no tenía burocracia. No tenía que pedir permiso a un juez para actuar. La mafia simplemente borraba problemas. Finalmente, el M-19 se quebró. A principios de 1982, tras meses de terror absoluto, Marta Nieves fue liberada. La dejaron en una carretera, sucia, asustada, pero viva. ¿El rescate? 0 pesos, ni una moneda. Los Ochoa habían ganado. Fabio y sus hermanos recibieron a su hermana con abrazos y lágrimas, celebrando el regreso de la princesa. Fue una victoria total. Habían doblado el brazo a la guerrilla más famosa del país. Habían demostrado que su poder estaba por encima de cualquier ideología. Pero esa victoria tuvo un costo terrible que Fabio no calculó en ese momento. Al crear el MAS, los narcotraficantes se dieron cuenta de su verdadero poder militar. Se dieron cuenta de que unidos eran invencibles. Y lo que es peor, probaron el sabor de la justicia por mano propia a gran escala. El MAS no desapareció cuando Marta volvió a casa. La estructura quedó ahí, latente, hambrienta. Esos escuadrones de la muerte evolucionarían, mutarían y se convertirían en el germen del paramilitarismo que desangraría a Colombia durante décadas. Fabio Ochoa Vázquez, el joven que solo quería criar caballos y hacer negocios rápidos, había ayudado a engendrar una guerra civil no declarada. Ya no eran solo traficantes, ahora eran actores políticos armados. Y eso hizo que el gran vecino del norte, Estados Unidos, dejara de verlos como simples delincuentes y empezara a verlos como una amenaza a la seguridad nacional. La celebración en Veracruz fue grandiosa tras el retorno de Marta. Hubo música, hubo brindis, pero en el fondo de la copa, el veneno ya estaba servido. Habían ganado la batalla, pero habían entrado en una guerra mucho mayor. Una guerra donde sus millones y sus ejércitos privados no servirían de nada contra el enemigo que se avecinaba. La ley de extradición. El cielo se estaba oscureciendo sobre el imperio de los Ochoa, y pronto, una tormenta llamada Tranquilandia revelaría al mundo la magnitud real de su negocio, obligándolos a correr como nunca antes. Marzo de 1984. En el corazón de las llanuras del Yarí, donde ni los mapas se atrevían a dibujar caminos, existía una ciudad secreta que producía más riqueza líquida que todas las minas de oro de la corona española juntas. No era una leyenda como El Dorado. Era una realidad de concreto. Pistas de aterrizaje y laboratorios industriales que operaban las 24 horas del día bajo la atenta mirada de Fabio Ochoa Vázquez y sus socios. Ellos creían que la selva era un muro impenetrable, que sus sobornos eran un escudo mágico y que el mundo seguiría consumiendo su producto.
sin hacer preguntas. Pero esa mañana, el sonido de las aspas de los helicópteros de la Policía Nacional rompió la sinfonía de la selva. Y con cada rotor que giraba, el sueño de impunidad de los Ochoa se convertía en una pesadilla de humo y cenizas. Si quieres saber cómo el descubrimiento de Tranquilandia provocó el asesinato más impactante de la década y obligó a los reyes de la mafia a huir como ratas, suscríbete ahora mismo, dale like y comenta Extradición si crees que hay crímenes que no perdonan. Para entender la magnitud de la caída, primero hay que entender la altura de la cima. Y la cima se llamaba Tranquilandia. Aquello no era un simple laboratorio clandestino con un par de ollas y gasolina. Era un complejo industrial de proporciones bíblicas. Fabio, con su mente obsesionada por la eficiencia, había ayudado a diseñar una operación logística perfecta. Había dormitorios para cientos de trabajadores. Había televisión por satélite. Había comida fresca traída en avión todos los días. Y hasta casinos para que los químicos se gastaran sus sueldos sin salir de la selva. Era el orgullo de la organización. Allí, la pasta base peruana y boliviana se transformaba en el polvo blanco más puro del mercado, listo para ser empaquetado y enviado al norte. Fabio miraba los números y sonreía. Era la culminación de su carrera empresarial. Habían industrializado el vicio. Pero había una piedra en el zapato. Una piedra pequeña, molesta, pero increíblemente dura. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Este hombre, con una valentía que rozaba la locura, se atrevió a señalar con el dedo a los intocables. Se atrevió a decir en público que los Ochoa, Pablo y compañía no eran empresarios respetables, sino criminales que estaban envenenando al país. Fabio, desde su mansión, veía las noticias con desdén. ¿Quién se cree este tipo?, pensaba. ¿Acaso no sabe quiénes somos? Intentaron comprarlo, intentaron asustarlo, pero Lara Bonilla tenía la columna vertebral de acero. Y entonces llegó el golpe. El coronel Ramírez Gómez, guiado por la DEA y respaldado por Lara Bonilla, lanzó el operativo. Cuando los helicópteros descendieron sobre Tranquilandia, los trabajadores corrieron como hormigas bajo la lluvia. Los agentes no podían creer lo que veían. Toneladas y toneladas de nieve listas para viajar. Aviones, vehículos, armas. Fue el decomiso más grande de la historia hasta ese momento. El humo de los laboratorios ardiendo se vio desde kilómetros. En ese humo se quemaron miles de millones de dólares de los Ochoa y sus socios. Pero lo que más dolió no fue el dinero. El dinero se recuperaba. Lo que dolió fue la humillación. Habían sido expuestos ante el mundo. La máscara de ganaderos prósperos se cayó para siempre. Ya no había vuelta atrás. La reunión posterior al desastre fue tensa. El aire se podía cortar con un cuchillo. Pablo estaba furioso, escupiendo fuego. Gacha quería sangre. Y los Ochoa sabían que la diplomacia se había agotado. Fabio, el hombre tranquilo, comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión radical. Si no lo callamos nosotros, él nos va a encerrar a todos. Fue el consenso tácito. La sentencia de muerte para el ministro Lara Bonilla se firmó con un brindis amargo. Fabio no apretó el gatillo. Él nunca lo hacía. Él estaba en sus caballerizas cuando sucedió. El 30 de abril de 1984, una motocicleta se acercó al vehículo del ministro en Bogotá y una ráfaga de subfusil acabó con su vida. Creyeron que con eso arreglaban el problema. Creyeron que el Estado se asustaría y retrocedería. Fue el peor cálculo de sus vidas. El asesinato de Lara Bonilla despertó la furia del presidente Belisario Betancur. Esa misma noche, el presidente, que había sido reacio a firmar el tratado, declaró la guerra total y pronunció la palabra maldita, la palabra que haría que Fabio Ochoa se despertara sudando frío por el resto de sus días. Extradición. De repente Colombia se volvió pequeña. Ya no había finca segura. Ya no había policía amigo. Todos los recursos del Estado se volcaron a cazarlos. Fabio, acostumbrado a dormir en sábanas de seda egipcia, tuvo que hacer las maletas a toda prisa. Dejaron atrás los caballos, los lujos, las fiestas. Huyeron hacia Panamá.
Imaginen la escena. Los hombres más ricos del continente sentados en un hotel en Panamá negociando como fugitivos vulgares. Fabio se sentía fuera de lugar. Extrañaba su tierra, su comida, sus animales. Allí, bajo la protección del dictador Noriega, que cobraba millones por su hospitalidad, intentaron su última jugada maestra. Se reunieron con emisarios del gobierno colombiano. La propuesta de los capos fue tan audaz que parecía un chiste. Ofrecieron pagar la deuda externa de Colombia a cambio de una amnistía total y, sobre todo, a cambio de que anularan la extradición. Pondremos el dinero sobre la mesa. Limpiamos las cuentas del país. Solo déjenos vivir en paz en nuestra tierra, dijeron. Fabio miraba a los negociadores con esperanza. Para él, todo tenía un precio. ¿Por qué la justicia iba a ser diferente? Pero el mundo había cambiado. Los gringos estaban presionando y la sociedad colombiana estaba harta de la sangre. La oferta fue rechazada. Fue en ese exilio dorado y amargo donde nació el lema que definiría a toda una generación de narcos. Una frase que se convirtió en un mantra de terror. Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Para Fabio, la idea de una cárcel gringa era el infierno en la tierra. Él no hablaba inglés, no entendía esa cultura fría y rígida. En Colombia, en el peor de los casos, podía comprar al director de la prisión y vivir como un rey tras las rejas. Pero en Estados Unidos, allá sería un número más. Un nadie vestido de naranja, comiendo bandejas de plástico, lejos de sus caballos, lejos de su familia. Ese miedo se convirtió en paranoia. El regreso a Colombia fue clandestino. Ya no volvieron como reyes, sino como sombras. Se escondieron en la selva, en fincas remotas, moviéndose cada noche. La vida de Fabio se transformó. El príncipe se convirtió en un fugitivo. Su elegancia tuvo que adaptarse al barro y a los mosquitos. Pero la guerra apenas estaba calentando motores. Si el Estado quería extradición, ellos les darían terror. Fabio, aunque prefería el bajo perfil, era parte del grupo que ahora se hacía llamar los extraditables. Y este grupo estaba dispuesto a incendiar el país entero antes que permitir que un juez de Florida decidiera su destino. Fabio miraba sus manos. Aún estaban cuidadas, aún no tenían callos, pero sabía que indirectamente esas manos estaban manchadas hasta los codos, y sabía que los hombres del norte venían por él, no por su dinero, sino por su libertad. El juego había cambiado, ya no era plata o plomo, ahora era libertad o muerte. Y Fabio, el amante de la buena vida, no estaba listo para morir. Pero mucho menos estaba listo para vivir en una jaula de concreto a 3000 kilómetros de casa. La locura estaba a punto de desatarse en las calles. Bombas, secuestros masivos y un desafío abierto al Estado. Fabio intentaría mantener la cabeza fría, pero cuando te rodeas de incendios, tarde o temprano te quemas. Evezín, finales de los años 80. La ciudad de la eterna primavera se había convertido en la capital del miedo eterno. Ya no eran tiempos de negocios discretos ni de acuerdos de caballeros. Eran tiempos de guerra total. Fabio Ochoa Vázquez, el hombre que soñaba con envejecer viendo atardeceres en su hacienda, se encontró viviendo como un animal acorralado en casas de seguridad frías y húmedas, mientras afuera, en las calles, sus socios convertían los vehículos en armas de destrucción masiva y las esquinas en cementerios improvisados. Fabio miraba por la ventana cerrada con tablas y se preguntaba en qué momento el sueño de ser los reyes del mundo se había torcido tanto que ahora eran los enemigos públicos número 1 del planeta. Si quieres sentir el terror de una época donde un simple paseo por el centro comercial podía ser tu último viaje, suscríbete al canal ahora, revienta el botón de like y comenta «Paz o guerra» para elegir tu bando en esta historia de locura. El regreso de Panamá no fue el retorno triunfal que esperaban. Fue el inicio de la clandestinidad absoluta. El gobierno, presionado hasta la asfixia por la Casa Blanca, había desatado a los perros de presa. La policía ya no pedía documentos, disparaba primero y preguntaba después. Y ante esta ofensiva,
el grupo de socios tomó una decisión que haría temblar los Andes. Si no había paz para los bonitos, no habría paz para nadie. Nació el mito de los extraditables. Fabio, aunque no tenía el dedo en el gatillo de las ametralladoras, tenía la mano en la chequera que compraba la dinamita. Era una contradicción viviente. Por un lado era un hombre de familia, un católico devoto que rezaba a la Virgen. Por el otro, financiaba una campaña de terror diseñada para doblegar la voluntad de un presidente. Los comunicados de prensa llegaban a los periódicos firmados por los extraditables, con ese escudo siniestro de las cadenas rotas. Cada letra de esos comunicados estaba cargada de una amenaza implícita. Si nos tocan, Colombia arde. Y Colombia ardió. Mientras Pablo, el patrón, se sumergía en una espiral de violencia casi satánica, ordenando poner regalos explosivos frente a edificios del gobierno, periódicos y centros comerciales, los hermanos Ochoa jugaban un papel más cerebral, pero no menos culpable. Fabio se movía en las sombras, utilizando su vasta red de influencias para tratar de frenar la ley maldita. Pero la diplomacia del maletín lleno de dólares ya no funcionaba tan bien cuando las calles olían a cordita quemada. La vida de Fabio cambió radicalmente. Adiós a las cabalgatas al atardecer en Veracruz. Adiós a las cenas de gala. Ahora su vida era una maleta siempre lista y una radio de onda corta sintonizada en las noticias policiales. Se movían de caleta en caleta, escondites secretos, muchas veces disfrazados, muchas veces escondidos en compartimentos secretos, detrás de bibliotecas falsas o bajo el suelo de la cocina. Para un hombre acostumbrado al lujo desmedido, esta vida de topo era una tortura psicológica. Fabio no tenía la sed de sangre de Gacha, que parecía disfrutar la guerra, ni la obsesión mesiánica de Pablo, que se creía un libertador. Fabio era un hedonista, quería su comodidad, quería su whisky en copa de cristal, quería dormir sin sobresaltos. En esas largas noches de encierro, mientras las sirenas de la policía aullaban a lo lejos tras otra detonación, Fabio empezó a cuestionar la alianza. Veía cómo la locura de Pablo escalaba. El atentado contra el avión de Avianca, la bomba en el edificio del DAS. Aquello era demasiado. Fabio sabía que estaban cruzando líneas de las que no se regresa. Estaban pasando de ser traficantes de ilusiones blancas a ser terroristas. Y el mundo perdona al ladrón, pero nunca perdona al terrorista. Sin embargo, el miedo a la extradición era el pegamento que los mantenía unidos. La sola idea de pisar una prisión federal en Estados Unidos, de ser juzgado en un idioma que no entendía, por jueces que no podía comprar, lo aterraba más que las balas de la policía colombiana. Mejor una tumba aquí, repetía el mantra, aunque en el fondo, Fabio no quería la tumba. Quería la vida. La presión sobre la familia Ochoa era brutal. El gobierno empezó a confiscar propiedades. Los caballos, esos amados caballos de paso fino que eran el alma de Fabio, fueron incautados o abandonados. Ver su legado desmoronarse le dolía más que cualquier herida física. Sus animales, criados con tanto amor y dinero, quedaban a la deriva. El príncipe estaba perdiendo su reino. Y todo por una guerra que él sentía que no se podía ganar a punta de bombazos. Fue en este periodo oscuro donde la unidad del cártel de Medellín empezó a mostrar grietas invisibles. Los Ochoa, siempre más pragmáticos, empezaron a buscar salidas laterales. Mientras Pablo gritaba guerra total, Fabio y sus hermanos susurraban, ¿y si negociamos? Pero no se podía negociar con el ruido de las explosiones de fondo. La cacería se intensificó con la creación del bloque de búsqueda, un grupo de policías de élite entrenados por los gringos, hombres que no aceptaban sobornos, o al menos no los sobornos habituales, y que tenían una sola misión: cazar a los cabecillas, vivos o muertos. Fabio sabía que su foto estaba en la lista. Sentía el aliento de la muerte en la nuca cada vez que salía a la calle. La paranoia se apoderó de él. Desconfiaba de sus propios escoltas. ¿Quién lo vendería por la recompensa millonaria que ofrecían? ¿Quién entregaría su ubicación para salvar su propio pellejo? La soledad del poder se hizo absoluta. Tenía millones de dólares enterrados, pero no podía salir a comprar ni una botella de leche sin arriesgar la vida. A finales de la década, la situación era insostenible.
El país estaba de rodillas, sí, pero el cartel también estaba sangrando. Habían perdido hombres clave. Gacha, el inquebrantable mexicano, había caído abatido en una operación cinematográfica, llevándose sus secretos a la tumba junto con su hijo. La muerte de Gacha fue un balde de agua helada para Fabio. Si el hombre más armado y violento de la organización había caído, ¿qué esperanza tenía él, que era un empresario? Fabio Ochoa Vázquez, acorralado, cansado de huir y aterrorizado por el destino de sus socios, empezó a madurar una idea peligrosa. Una idea que podría salvarlo o condenarlo por traidor ante los ojos de Pablo. Empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, había una manera de engañar al sistema. Una manera de entrar en la jaula, pero con la llave en el bolsillo. La guerra de los extraditables había demostrado el poder de la mafia, pero también había demostrado sus límites. No podían derrotar al Estado indefinidamente. Fabio, con su instinto de superviviente nato, comprendió que el tiempo de las bombas estaba terminando y que llegaba el tiempo de los abogados. Pero Pablo no pensaba igual. Y separarse de la manada cuando León Alfa está herido y furioso es una maniobra suicida. El escenario estaba listo para el gran acto de ilusionismo. El gobierno, desesperado por parar la masacre, lanzaría un salvavidas. Y Fabio Ochoa sería uno de los primeros en nadar hacia él, dejando atrás el caos que ayudó a crear, con la esperanza de recuperar, algún día, su trono y sus caballos. Enero de 1991. Mientras el mundo miraba hacia la guerra del Golfo Pérsico, en las montañas de Antioquia se gestaba una paz extraña. Una paz firmada no con tinta de diplomáticos, sino con el sudor frío de los hombres más buscados del planeta. Fabio Ochoa Vázquez, el aristócrata del crimen, el hombre que había desafiado a imperios, bajó de su camioneta blindada, se alisó la camisa y caminó hacia la policía. No iba esposado, no iba a empujones, iba con la frente en alto, como un gerente que llega a una reunión importante, aunque esta reunión duraría 5 años y medio tras las rejas. Esa tarde, Fabio demostró que, a diferencia de su socio Pablo, él sabía cuándo doblar las cartas y retirarse de la mesa antes de perder hasta la camisa. Si quieres saber cómo se negoció el trato más polémico de la justicia colombiana y cómo vivieron los reyes de Lampa en su retiro espiritual carcelario, suscríbete ya mismo. Dale un like violento a este video y comenta libertad si crees que la cárcel cambia a las personas. La decisión no fue fácil. Durante meses, los abogados de la familia Ochoa, un ejército de juristas que cobraban por hora lo que un juez ganaba en un año, trabajaron en las sombras con el gobierno del presidente César Gaviria. El país estaba desangrado. Las bombas en los centros comerciales y la cacería humana habían agotado a la sociedad. El gobierno ofreció un salvavidas, un decreto que parecía escrito a la medida de los deseos de Fabio. El decreto 2047. La oferta era simple y seductora. Entréguense, confiesen algún delito menor y les prometemos que nunca, jamás, pisarán suelo estadounidense. La no extradición. La pesadilla de Fabio se disolvía con una firma. A cambio, tendrían que pasar unos años en una cárcel colombiana, pero todos sabían que una cárcel en Colombia, para un hombre con el apellido Ochoa, no era un castigo, era un retiro. Fabio y sus hermanos, Jorge Luis y Juan David, se miraron. Habían visto caer al mexicano Gacha, acribillado en un platanal. Veían a Pablo Escobar sumido en una locura paranoica, viviendo en la selva, durmiendo con un ojo abierto. Ellos no querían eso. Ellos eran hombres de negocios, no mártires. Querían ver crecer a sus hijos. Querían volver a ver a sus caballos galopar. Nos entregamos, dijo Fabio. Y con esas 2 palabras, el cartel de Medellín comenzó a desmoronarse oficialmente. El show mediático fue impresionante. Fabio Ochoa se presentó ante la justicia en el municipio de Caldas, al sur de Medellín. Las cámaras de televisión captaron el momento. No parecía un criminal arrepentido. Parecía un hombre cansado de correr.
Hubo una extraña dignidad en su rendición. Entregó su pistola personal como un general vencido entrega su espada. Y así, las puertas de la cárcel de Itagüí se abrieron para recibirlo. No era la catedral, esa fortaleza privada que Pablo se estaba construyendo para sí mismo en la montaña. La cárcel de Itagüí era de máxima seguridad, sí, pero para los Ochoa las reglas eran flexibles. Se convirtieron en los huéspedes de honor del pabellón. La vida adentro era una rutina de calma chicha. Fabio cambió las noches de fiesta en Veracruz por noches de lectura y televisión en su celda. Tenían comida traída de afuera, tenían visitas conyugales extendidas, tenían acceso a teléfonos, aunque controlados, supuestamente. Para Fabio, aquello era una jaula de cristal. Estaba encerrado, sí, privado de sus vastos horizontes, pero estaba vivo. Y lo más importante, estaba en Colombia. Desde su celda, Fabio vio por televisión cómo el mundo exterior ardía. Vio cómo su antiguo socio, Pablo, se fugaba de su propia prisión en 1992, desatando una nueva ola de terror. Fabio sacudió la cabeza. Pensaba que Pablo era un necio. ¿Para qué seguir peleando una guerra que ya se perdió?, se preguntaba. Los Ochoa se mantuvieron firmes en su promesa de no delinquir, o al menos de no hacerlo de forma visible. Se portaron como presos modelo. Durante esos años de encierro, Fabio se dedicó a estudiar, a planear su futuro legal. Soñaba con el día en que pudiera volver a las ferias equinas. Se imaginaba a sí mismo como un respetable criador de caballos, un anciano venerable que cuenta historias a sus nietos, omitiendo, claro está, la parte de las toneladas de polvo blanco y los muertos del MAS. La estrategia funcionó. Mientras Pablo Escobar moría solo y gordo sobre un tejado en Medellín en diciembre de 1993, Fabio Ochoa estaba seguro en su celda, tachando días en el calendario. La muerte del patrón marcó el fin de una era, pero para Fabio marcó la confirmación de que había tomado la decisión correcta. La inteligencia vence a la fuerza bruta. Finalmente llegó el día. En 1996, tras cumplir una pena reducida por buen comportamiento y colaboración, una colaboración que muchos dicen que fue mínima, las puertas de Itagüí se abrieron hacia afuera. Fabio Ochoa Vázquez caminó hacia la libertad. El sol de la calle le golpeó la cara. El aire olía a gasolina y a libertad. Estaba un poco más viejo, un poco más pesado, pero seguía siendo Fabio. La prensa estaba allí, hambrienta de declaraciones. Fabio, con su tono pausado y su mirada tranquila, miró a las cámaras y pronunció su juramento solemne ante Dios y ante el país. No volveré a delinquir. Mi vida ahora son mis caballos, mi familia y la paz. El pasado está enterrado. Colombia quería creerle. El gobierno quería creerle. Todos querían pensar que el monstruo se había domesticado, que la fiera se había convertido en un gato casero. Fabio regresó a su hacienda. Recuperó lo que pudo de sus propiedades. Volvió a las ferias, donde fue recibido con aplausos por muchos que aún lo veían como un ídolo, un benefactor. Un hombre que dio trabajo. Parecía el final feliz de una película de gángsteres. El chico malo se reforma y vive tranquilo sus últimos días. Fabio se paseaba en sus ejemplares de paso fino, organizaba asados, iba a misa los domingos. Todo parecía perfecto. Pero había un problema. Un problema que no sale en las fotos de las revistas sociales. El bicho de la ambición no se cura con 5 años de cárcel. El estilo de vida de Fabio era costoso, extremadamente costoso. Y sus cuentas bancarias, aunque abultadas, habían sufrido mucho con las incautaciones y los gastos de la guerra. Además, había algo más adictivo que el dinero: la adrenalina del negocio. El saberse capaz de mover montañas con una llamada telefónica. En el silencio de su despacho, lejos de las cámaras, Fabio empezó a sentir el vacío. Sus antiguos contactos, los que sobrevivieron, empezaron a llamarlo. Don Fabio, solo un consejo. Don Fabio, usted que sabe de rutas. Al principio él colgaba, decía que no.
que ya estaba retirado. Pero el diablo es paciente y sabe esperar. A finales de los 90, el mapa del narcotráfico había cambiado. Los grandes carteles monolíticos habían desaparecido, reemplazados por baby cartels, organizaciones más pequeñas, discretas y voraces. Y estos nuevos jugadores necesitaban un mentor. Necesitaban a alguien con la experiencia, el respeto y los contactos de la vieja guardia. Fabio Ochoa Vázquez, el hombre que juró sobre la Biblia no volver a tocar el negocio, estaba a punto de descubrir que es más fácil salir de la cárcel que salir del crimen. La tentación tocaría a su puerta, no con una pistola, sino con una propuesta irresistible que le haría olvidar su promesa y lo pondría, sin saberlo, en la mira de una operación tecnológica que ni siquiera él, con toda su astucia, podría detectar. La Operación Milenio estaba empezando a tejerse en las oficinas de la DEA, y Fabio, creyéndose intocable y perdonado, estaba a punto de meter el pie en la trampa más sofisticada jamás creada. Bogotá, finales de 1998. Dicen que perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevos. Y dicen también que al que le gusta la miel siempre vuelve al panal, aunque las abejas sean asesinas. Fabio Ochoa Vázquez, el hombre que juró ante la cruz y las cámaras que solo se dedicaría a criar potros y a ver crecer el pasto, sentía un picor en las manos que no se quitaba con crema. Era el picor de la inactividad, el síndrome de abstinencia del poder. En su mansión, las cuentas de cobro llegaban puntuales, pero los ingresos legales de la ganadería eran una gota de agua en el desierto de sus gastos faraónicos. El príncipe estaba aburrido de ser un ciudadano ejemplar. Y cuando el diablo te ve aburrido, te manda trabajo. Si quieres ver cómo la tecnología moderna y la traición de los amigos cazaron al capo más escurridizo de la vieja guardia, suscríbete ahora mismo. Dale like si crees que la avaricia rompe el saco y comenta trampa para ver caer el telón. La Colombia de finales de los 90 ya no era la selva salvaje de Pablo Escobar. El negocio había cambiado. Los grandes carteles verticales habían desaparecido, reemplazados por una red horizontal de baby cartels. Eran tipos más discretos, hombres de oficina, que usaban beepers encriptados y hablaban en códigos bursátiles. Pero estos nuevos cachorros necesitaban algo que no se podía comprar con tecnología. Necesitaban respeto, necesitaban conexiones y necesitaban la bendición de los viejos dioses. Fabio era un dios viviente para ellos, un sobreviviente. La tentación llegó con nombre propio: Alejandro Bernal, alias Juvenal. No era un matón, era el Bill Gates del transporte ilícito. Un hombre que movía toneladas como si fueran cajas de zapatos, conectando a los productores colombianos con los distribuidores mexicanos de Sinaloa y Juárez. Bernal tenía la logística moderna, pero necesitaba la garantía de calidad y el peso histórico que solo un apellido como Ochoa podía dar. Fabio empezó a asistir a reuniones. Al principio se decía a sí mismo que solo iba a saludar, a tomarse un tinto, a hablar de caballos. Yo no estoy metido en nada, solo presento gente. Se justificaba ante su espejo y ante su esposa. Pero en este mundo, presentar gente es ser parte del engranaje. Fabio empezó a recibir comisiones por conectar a sus antiguos socios con la nueva red de Bernal. Volvió a sentir esa electricidad en la columna vertebral. Se sentaba en las oficinas de Bernal en el norte de Bogotá, lugares que parecían despachos de abogados corporativos, y hablaba. Hablaba de rutas, hablaba de cupos, hablaba de cuántas unidades podían caber en una lancha rápida o en un avión bimotor. Lo que Fabio, con toda su astucia de zorro viejo, no sabía era que las reglas del juego habían cambiado radicalmente en el tablero geopolítico. Primero, la Constitución. En 1997, el gobierno colombiano, cansado de la burla, había restablecido la extradición, pero con una condición: no era retroactiva. Solo aplicaba para delitos cometidos después de la firma de la ley. Fabio, en su arrogancia, creía que estaba blindado por su acuerdo de 1991. Pensaba, a mí no me pueden tocar por lo viejo, y por lo nuevo, ¿quién va a probar lo nuevo si yo no toco la mercancía?
Segundo, y más fatal, la Operación Milenio. Mientras Fabio brindaba con whisky en la oficina de Bernal, creyéndose el rey de la discreción, no sabía que estaba protagonizando el reality show más caro de la DEA. La policía colombiana, trabajando hombro a hombro con las agencias gringas, había logrado lo imposible: infiltrar el corazón de la operación. No eran sapos humanos, informantes, los que lo delataban esta vez. Eran las paredes. La oficina de Alejandro Bernal estaba alambrada hasta el último rincón. Había micrófonos en los enchufes, cámaras del tamaño de un alfiler en los detectores de humo, dispositivos de escucha en las lámparas. Cada palabra, cada susurro, cada risa de Fabio quedaba registrada en cintas magnéticas de alta fidelidad. Los agentes de inteligencia escuchaban en tiempo real, con los audífonos puestos en una furgoneta aparcada a unas cuadras o desde bases seguras. Se les helaba la sangre al escuchar la voz inconfundible de Fabio Ochoa. Hágale tranquilo, que esa ruta por el Pacífico es segura. Yo conozco a la gente en México. Se le escuchaba decir con esa voz pausada de paisa raizal. ¿Cuántos kilos de queso mandamos entonces, don Fabio?, preguntaba otro. Mande 500 para probar, pero que sea queso fino, del que no se daña, respondía el príncipe. Fabio estaba cavando su propia tumba con su lengua. Hablaba de toneladas de nieve con la naturalidad con la que un panadero habla de harina. Se confiaba demasiado. Creía que sus códigos eran indescifrables. Pero para los analistas que llevaban meses estudiando sus patrones, aquello era un libro abierto. Lo más trágico, o irónico, era la desconexión de Fabio con la realidad. Él seguía operando con la mentalidad de los 80, donde la lealtad y el silencio eran la norma. No entendía que en los 90 la tecnología había matado el secreto. Bernal, su nuevo socio, aunque moderno, tampoco detectó la vigilancia. Estaban caminando hacia el abismo tomados de la mano. La DEA acumuló horas y horas de grabaciones. Tenían la pistola humeante. No necesitaban decomisar un cargamento con las huellas dactilares de Fabio. Tenían su voz conspirando para exportar más de 30 toneladas de alegría al mes hacia Estados Unidos y Europa. Y lo más importante, todos esos delitos estaban siendo cometidos en 1999. Es decir, después de la reforma constitucional. El escudo de la no extradición que Fabio creía tener se había convertido en papel mojado. Fabio también cometió el error de subestimar a los mexicanos. En esas reuniones se pactaban envíos con el cartel del Milenio en México. Esos enlaces eran monitoreados también al otro lado de la frontera. La red se cerraba desde el norte y desde el sur. Hubo un momento, una tarde gris en Bogotá, en que Fabio sintió un escalofrío. Dicen que los animales presienten los terremotos. Quizás él, tan conectado con sus caballos, sintió que el suelo temblaba. Miró a Bernal y le preguntó: «Oiga, hombre, ¿usted está seguro de que este lugar es seguro?» «Tranquilo, don Fabio», respondió Bernal riendo. «Aquí no entran ni las moscas sin que yo me entere». Pobre iluso. Las moscas ya estaban adentro y tenían antenas parabólicas. A mediados de 1999, el expediente contra Fabio Ochoa Vázquez era más grueso que la Biblia. Los fiscales estadounidenses en Florida y los generales colombianos se frotaban las manos. Tenían al pez gordo, al último gran capo de la era de Medellín que seguía libre y operando. Capturar a Fabio no era solo un golpe al narcotráfico, era un golpe simbólico. Era terminar lo que empezaron en los 80, era cerrar el círculo. Fabio regresó a Medellín, a sus caballerizas, pensando que había cerrado un negocito redondo que le daría liquidez para un par de años. Acarició a su caballo favorito, Tupac, y respiró el aire de la montaña. No sabía que esos serían sus últimos momentos de verdadera libertad. No sabía que su nombre ya estaba escrito en una orden de captura internacional con fines de extradición. El reloj de arena se había quedado sin granos. La Operación Milenio estaba lista para ejecutarse. Iba a ser un ataque masivo, Simultáneo, diseñado para no dejar escapar a nadie. Y esta vez no habría negociación, no habría entrega voluntaria en una iglesia.
No habría cárcel de lujo en Itagüí. Esta vez, el destino era un avión de la DEA, con destino a un infierno de concreto en Miami. El viejo león había salido de su cueva para cazar una última vez, y los cazadores lo estaban esperando con la red lista. Madrugada del 13 de octubre de 1999. El Ciro de Medellín estaba negro como la conciencia de un pecador, y el silencio de la noche se rompió no con el canto de los gallos, sino con el estruendo de botas militares pateando puertas. Fabio Ochoa Vázquez dormía en su cama, quizás soñando con una nueva feria equina, quizás soñando que el pasado ya no existía. Pero despertó con el cañón de un fusil apuntando a su cara y una linterna cegadora quemándole las retinas. No fue una visita de cortesía, fue el despertar más brutal de su vida. En ese instante, rodeado por hombres de élite que no hablaban español con acento paisa, el príncipe entendió que su corona de inmunidad se había derretido y que el infierno, el verdadero infierno que tanto temía, acababa de abrir sus puertas de par en par. Si quieres sentir la angustia de un hombre que lo tuvo todo y lo pierde en un segundo, subido a un avión hacia lo desconocido, suscríbete ahora. Dale like si crees que la justicia tarda pero llega. Y comenta Extradición para ver el destino final. La Operación Milenio fue una obra maestra de sincronización. Mientras Fabio era sacado en pijama de su refugio, en Bogotá, Cali y Medellín caían otros 30 pesos pesados, incluido su socio Alejandro Bernal. Fue una redada bíblica. La DEA y la Policía Nacional no dejaron títere con cabeza. Fabio, aturdido, trataba de mantener la compostura. «Esto es un error. Yo soy un ganadero. Yo ya pagué mis cuentas», gritaba mientras lo esposaban con las manos a la espalda. Una postura humillante para alguien acostumbrado a dar órdenes con un gesto del dedo. Pero los oficiales no escuchaban. Lo subieron a un helicóptero como si fuera un trofeo de caza. Mientras la aeronave se elevaba, Fabio miró hacia abajo. Vio las luces de su amada Medellín alejarse. No sabía que esa imagen se le quedaría grabada a fuego, porque pasarían muchísimos años antes de que volviera a pisar esa tierra, si es que alguna vez lo hacía. La noticia de su captura sacudió a Colombia. Los noticieros interrumpieron su programación. Cayó Fabio Ochoa. La gente no lo podía creer. ¿No se había retirado? ¿No era un hombre de paz? Entonces, las autoridades soltaron la bomba. Las grabaciones. La voz de Fabio, clara y nítida, negociando rutas y toneladas en pleno 1999. La defensa de «yo ya pagué por lo viejo» se desmoronó. Lo estaban acusando de delitos nuevos, cometidos bajo la vigencia de la nueva ley de extradición. Lo trasladaron a los calabozos de la Dijín en Bogotá. Allí, el hombre que una vez tuvo tigres y elefantes en su zoológico privado se vio reducido a un número en una celda fría. Pero los Ochoa no son de los que se rinden sin pelear. La familia, con sus inmensos recursos, desató la madre de todas las batallas legales y mediáticas. Medellín amaneció empapelada. Vallas publicitarias gigantescas, pagadas por la familia, rezaban: «Fabio es inocente, no a la extradición. Fue una trampa». El argumento de la defensa era audaz. Decían que Fabio había sido víctima de un entrampamiento ilegal por parte de informantes de la DEA, que lo habían provocado, lo habían incitado a hablar de negocios que él no buscaba. Decían que era una conspiración para llevarse un trofeo político a Estados Unidos. La estrategia fue agresiva. Contrataron a los abogados más caros de Washington y de Colombia. Inundaron los medios con entrevistas. La hermana de Fabio lloraba en la radio, jurando por la vida de sus hijos que su hermano solo vendía caballos. Hubo momentos de tensión política. El presidente Andrés Pastrana estaba en una encrucijada. Por un lado, la presión de una familia poderosa y popular en ciertos sectores. Por el otro, la presión asfixiante del tío Sam. Estados Unidos había puesto miles de millones de dólares en el Plan Colombia y exigía resultados. Y el resultado que querían tenía nombre y apellido: Fabio Ochoa. Durante casi 2 años, Fabio luchó desde la cárcel de La Picota.
Sus abogados interpusieron tutelas, recursos de amparo, apelaciones. Cada día era una agonía. Fabio envejeció 10 años en esos meses. Se le cayó el pelo, engordó por la ansiedad. Su mirada perdió el brillo de la arrogancia. Veía cómo sus compañeros de celda, otros extraditables, iban saliendo uno a uno rumbo al norte. ¿Cuándo me toca a mí?, se preguntaba con terror nocturno. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dio su concepto favorable. Y en agosto de 2001, el presidente Pastrana firmó la resolución ejecutiva. La última firma. La sentencia final. Se acabaron los recursos. Se acabaron las vallas publicitarias. Se acabó la esperanza. El día del traslado fue cinematográfico y desgarrador. Era septiembre de 2001. El mundo estaba a punto de cambiar por los atentados a las Torres Gemelas, que ocurrirían días después de su llegada, sepultando su caso en el olvido mediático. Pero para Fabio, su mundo se acababa ese día. Lo sacaron de su celda de madrugada. Un escuadrón de hombres con pasamontañas y armas largas lo rodeó. Le pusieron un chaleco antibalas que le quedaba apretado. Le colocaron grilletes en los pies y esposas en las manos, unidas por una cadena a la cintura. Caminaba arrastrando los pies, con la cabeza gacha. Lo llevaron a la base aérea de Catam. Allí, en la pista, esperaba un avión gris, sin ventanas, con matrícula norteamericana, un avión de la BEA, conocido en el bajo mundo como el Expreso del Dolor. Al pie de la escalerilla, los agentes colombianos se detuvieron. Unos hombres altos, rubios, con gafas oscuras y chaquetas con letras amarillas, bajaron a recibirlo. Se hizo el traspaso oficial. En ese metro de asfalto, Fabio dejó de ser un ciudadano colombiano con derechos y se convirtió en propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Antes de subir, Fabio se detuvo un segundo. Giró la cabeza. El viento de la sabana de Bogotá le golpeó la cara. Miró las montañas a lo lejos. Respiró profundo, tratando de llevarse un poco de aire de su tierra en los pulmones. Sus ojos, vidriosos, reflejaban una tristeza infinita. No era la tristeza del arrepentimiento, era la tristeza de la pérdida. Sabía que sus caballos seguirían corriendo, que sus hijos seguirían creciendo, pero él iba a ser borrado del mapa. «Camine, let's go», le dijo un agente gringo, empujándolo suavemente pero con firmeza. Fabio subió los escalones. La puerta del avión se cerró con un sonido metálico y hermético, sellando su destino. Dentro del avión, el ambiente era estéril, clínico. Lo sentaron en una silla, lo aseguraron. Los motores rugieron. Mientras el avión despegaba y atravesaba las nubes, Fabio Ochoa Vázquez, el hombre que una vez pensó que podía comprar el país entero, cerró los ojos y lloró. Lloró porque sabía que la fiesta había terminado para siempre. Lloró porque sabía que a donde iba, su apellido no valía nada. Iba rumbo a una tierra donde no hay arreglos, donde no hay plata o plomo. Iba rumbo a la boca del lobo, y el lobo tenía hambre de justicia. El vuelo duró unas horas, pero para él fue una eternidad. Al aterrizar en Florida, el calor húmedo no se sentía como el de su finca en el Caribe. Se sentía opresivo. Lo bajaron. Ya no había cámaras de televisión colombianas adulándolo. Solo agentes federales que lo miraban con desprecio. Lo metieron en una furgoneta blindada y se lo llevaron al Centro Correccional Federal. Allí le quitaron su ropa de marca. Le dieron un uniforme naranja, áspero, genérico. Le asignaron un número. Fabio Ochoa Vázquez había dejado de existir. Ahora era el recluso número... un número largo y frío. La batalla en Colombia había terminado, pero la guerra en los tribunales gringos apenas comenzaba. Y Fabio, ingenuamente, aún guardaba una última esperanza. Creía que podía ganar el juicio. Creía que sus abogados estrella podrían convencer a un jurado de 12 gringos de que él era una mansa paloma víctima de una trampa. No sabía que el sistema federal de Estados Unidos tiene una tasa de condenas del 98%. No sabía que estaba entrando a un matadero legal del que saldría convertido en un anciano olvidado. Estados Unidos,
Prisión Federal de Jesup, Georgia. El tiempo aquí no se mide en horas ni en minutos, se mide en latidos de un corazón cansado y en el goteo incesante de un grifo oxidado. Fabio Ochoa Vázquez, el hombre que una vez miró a los presidentes a los ojos, el príncipe que caminaba sobre alfombras persas y decidía el destino de cargamentos multimillonarios con un chasquido de dedos, hoy mira una pared pintada de un color crema deprimente. No hay caballos de paso fino relinchando en el patio. No hay brisa del Caribe. Solo hay silencio, alambre de púas y uniformes grises. 30 años. Esa fue la cifra que el juez martilló sobre la mesa. Una cifra que sonó como el clavo de un ataúd cerrándose sobre un hombre vivo. Fabio descubrió de la peor manera que el dinero puede comprar muchas cosas, Pero no puede comprar el tiempo cuando el tío Sam decide cobrarte la factura. Este es el final del camino. Si quieres saber cómo termina la historia de un imperio que se creía eterno y reflexionar sobre el verdadero precio del poder, suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like como tributo a la historia y comenta «Libertad» si crees que es el bien más preciado que tenemos. El juicio en Miami, en el año 2003, fue un espectáculo triste. Lejos estaban los días de la arrogancia y los abogados estrella que manipulaban el sistema colombiano. Aquí, en la Corte Federal, el aire era gélido, esterilizado. Fabio se sentaba en el banquillo, pequeño, encogido, escuchando a través de unos audífonos la traducción simultánea de su propia desgracia. La fiscalía no tuvo piedad. Desplegaron las grabaciones de la Operación Milenio como quien despliega un mapa del tesoro. Allí estaba su voz, esa voz pausada, tranquila, inconfundible. Mande eso rápido. Cuidado con la ruta. Hablemos con los mexicanos. Cada frase era un clavo más. La defensa intentó su jugada maestra, el argumento de la trampa. Decían que Fabio había sido seducido, empujado al delito por informantes pagados por el gobierno. Decían que él era un jubilado que solo quería criar caballos y que el gobierno americano le había puesto la tentación en la nariz. El jurado, 12 ciudadanos americanos que no sabían nada de la cultura paisa ni de los códigos de honor de Lampa, no compró la historia. Para ellos, Fabio no era un ganadero víctima, era un kingpin, un capo, un hombre que había inundado sus calles de veneno durante décadas. Cuando el juez K. Michael Moore leyó la sentencia, el mundo se detuvo para Fabio. Culpable. Sentenciado a 30 años de prisión federal. 30 años. Fabio hizo el cálculo mental rápido. Tenía 46 años en ese momento. Saldría, si es que salía vivo, siendo un anciano de casi 80 años. Sus hijos serían adultos, sus nietos quizás ni lo conocerían. Sus caballos, sus amados caballos ya habrían muerto de viejos. En ese instante, la realidad le golpeó con la fuerza de un tren de carga. Se acabó. El imperio, la dinastía, la leyenda, todo terminaba en un número de expediente. Lo trasladaron a la prisión. No fue a una cárcel de máxima seguridad Supermax como la de Florence, Colorado, donde terminaría el Chapo años después, pero tampoco fue a un campamento de verano. Jesup es una instalación federal austera. La primera noche fue la peor. Acostumbrado a sábanas de hilo, a colchones ortopédicos, a espacios abiertos, Fabio se encontró en una celda compartida, durmiendo en un catre estrecho. El olor a desinfectante barato se le metió en la nariz y nunca más salió. La vida de un capo en una prisión gringa es la historia de la soledad absoluta. Aquí no hay séquito, no hay sicarios que te protejan, no hay mayordomos que te sirvan el café. Eres un recluso más. Tienes que trapear el piso, tienes que hacer fila para la comida, una pasta insípida que Fabio odiaba con toda su alma. Tienes que obedecer a guardias que tienen la edad de sus hijos y que le gritan en un idioma que apenas entiende. Durante los primeros años, Fabio mantuvo la esperanza. Sus abogados presentaban apelaciones. La familia gastaba fortunas intentando encontrar un tecnicismo, un error en el proceso, algo que anulara la sentencia. Pero el sistema federal es una máquina perfecta de moler carne.
Cada apelación era rechazada. Cada puerta se cerraba. Con el paso de las décadas, algo peor que el encierro empezó a suceder. El olvido. El mundo exterior siguió girando a una velocidad vertiginosa. Aparecieron nuevos capos, más violentos, más ricos, más tecnológicos. Los nombres de Otoniel, de Don Berna, de los mexicanos, llenaron los titulares. El apellido Ochoa, que una vez hizo temblar a la República, se convirtió en una nota al pie de página en los libros de historia. Fabio recibía noticias de Colombia a cuentagotas. Se enteró de la muerte de su padre, el patriarca, y no pudo ir a su entierro. Lloró en su celda mientras imaginaba el funeral en Medellín. La multitud, los caballos negros. Él, el hijo predilecto, estaba ausente. Se enteró de que sus hermanos morían o envejecían. Se enteró de que sus propiedades, la mítica hacienda Veracruz, fueron expropiadas, saqueadas, convertidas en ruinas o entregadas a campesinos. El reino se desmoronaba y el rey estaba encadenado. Su mente, para no volverse loca, viajaba. Cerraba los ojos y en medio del ruido de la prisión escuchaba el galope. Se veía a sí mismo montando a Tupac Amaru, sintiendo la potencia del animal bajo sus piernas, el viento en la cara, los aplausos de la gente en la Feria de las Flores. Esos recuerdos eran su única posesión, su único tesoro que los federales no podían incautar. Pero también eran su mayor tortura, porque al abrir los ojos solo había barrotes y un compañero de celda roncando. Hoy, Fabio Ochoa Vázquez es un anciano. Su cabello es blanco, su piel está arrugada por la falta de sol. Su andar es lento. Ya no queda nada del príncipe playboy de los años 80. Ha visto pasar a presidentes, ha visto cambiar las leyes, ha visto cómo la tecnología transformaba el mundo. Nunca ha usado un smartphone, nunca ha visto las redes sociales como nosotros las conocemos. Es un hombre atrapado en el tiempo, un fantasma de una era analógica viviendo una condena digital. Dicen que el infierno no es fuego y azufre. Dicen que el infierno es la repetición, la impotencia y la memoria de lo que perdiste. Fabio tiene mucho tiempo para pensar en Marta, en el MAS, en Pablo, en Gacha, para pensar en esa maldita reunión donde decidió volver al negocio por avaricia, cuando ya lo tenía todo para vivir tranquilo. La avaricia rompió el saco, y el saco era su vida. Se espera que salga en libertad dentro de pocos años, si su salud resiste. Pero, ¿qué libertad le espera? Regresará a una Colombia que ya no es la suya. Una Colombia que lo mira como una pieza de museo, como un dinosaurio peligroso pero desdentado. No tendrá sus caballos, no tendrá su juventud, y muchos de los que lo amaban ya estarán bajo tierra. La historia de Fabio Ochoa no es una historia de éxito. Es una tragedia griega moderna. Es la historia de Ícaro, que voló demasiado cerca del sol con alas de cera hecha de coca y dólares. El sol derritió las alas y la caída fue larga, silenciosa y solitaria. En las noches de Georgia, cuando las luces se apagan, el viejo capo quizás murmura para sí mismo la lección más dura que aprendió. Una lección que le costó 30 años de vida. Es mejor ser dueño de un peso en libertad que dueño de millones en una jaula de oro o de cemento. Y así, en el silencio del olvido, termina la saga de los Ochoa. El mundo sigue, el negocio sigue con otros rostros, pero el hombre que amaba los caballos se quedó sin pista para correr.